Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Colmenares Hurtado y mi compañera es Sandra Patricia Laguna Morato, estudiantes de quinto semestre de licenciatura en Artes. La presente entrevista es con la intención de conocer las distintas percepciones que tienen los docentes acerca de su saber pedagógico y su praxis. Esta entrevista es para la asignatura de Epistemología de la Educación, en la cual pues tenemos como fin una entrevista con estos profes. Sin más preámbulos, me regalan su nombre completo, su edad, su profesión, posgrados si los tienen, años de experiencia en la docencia, su área específica del conocimiento, si ha trabajado en diferentes instituciones. Buenas noches, mi nombre es Kila Alejandra Rodríguez, soy licenciada en inglés, tengo 29 años, también cuento con una especialización en pedagogía y una maestría en ciencias de la educación de la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá. Aproximadamente tengo 11 años de experiencia en la docencia. Mi área específica del conocimiento es el inglés. Actualmente ejerzo como docente de aula en una institución educativa pública de carácter rural en el municipio de Palestina, Huila. También he trabajado en diferentes instituciones educativas y en diferentes niveles educativos, tanto en educación infantil, con niños de prejardín, jardín, transición y preescolar, en academias, con adolescentes y adultos, y en secundaria, en dos instituciones educativas del Huila, una en el municipio de Acebebe, actualmente, como lo mencioné, en Palestina. Buenas noches, soy Mario Fernando Andrade Álvarez, edad 38 años, soy docente, licenciado en lengua castellana y magíster en educación y cultura de paz. Trabajo en instituciones educativas públicas, privadas, en dos privadas. La primera fue el Hispano Inglés y el segundo fue el Colegio Los Lagos. Y ahora el tercero es trabajado en un colegio público que se llama Institución Educativa San Marcos. ¿Ha escuchado usted sobre el saber pedagógico? ¿En qué consiste? ¿Cómo se construye? Sí, he escuchado sobre el saber pedagógico y de hecho es algo que está en mi diario vivir. El saber pedagógico son todos aquellos conocimientos adquiridos durante mi formación académica y a su vez todos los conocimientos adquiridos en el diario vivir, en la práctica educativa como tal, de acuerdo al contexto, a los actores sociales, es decir, mis estudiantes y cada miembro de la comunidad educativa. El saber pedagógico se construye en medio de las experiencias de aula, es el saber cómo llegarle a cada estudiante, cómo construir conocimiento de manera cooperativa, colaborativa, teniendo en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje, edades, contextos sociales, culturales y cada uno de los estilos de aprendizaje también. Saber pedagógico, sí he escuchado acerca del saber pedagógico desde cuando se estudiaba en la carrera, se estaba estudiando y ahora aún así durante la práctica que uno lleva día a día en el aula, se sigue construyendo, renovando, cambiando permanentemente. ¿Por qué razón? Porque no todos los grupos son de la misma forma, no todos los estudiantes tienen las mismas características, no todos poseen las mismas cualidades y destrezas y por lo tanto se aprovecha y el saber pedagógico está en constante movimiento. En el momento en que uno estudiaba se daba cuenta de algunos docentes cómo desarrollaban la clase y ahora que uno de pronto también ya desarrolla el proceso docente, pues se da cuenta del momento en que uno no puede permanecer en un instante constante, es decir, repitiendo de la misma forma las clases una y otra vez. Entonces, por lo tanto, el saber pedagógico se construye desde cuando uno está estudiando o también en ese momento en que uno va impartiendo las clases, desarrollando clases,
contribuyendo con nuevas formas de desarrollarlas, nuevas maneras de generar ese aprendizaje, ese acercamiento a esos nuevos saberes. Entonces, por lo tanto, el saber pedagógico de parte de uno como docente se construye desde el momento en su preparación, como también en el momento en que uno lo lleva al aula y está permanentemente desarrollando en ese sentido nuevos aprendizajes, aprende uno de los estudiantes, entonces se construye constantemente. Dentro de su experiencia, ¿cómo ha articulado su saber pedagógico con las distintas experiencias en el aula? Bien, pues a nosotros nos forman en un área específica del saber, en este caso el inglés, y la manera en que yo he articulado ese conocimiento en esta área del saber con las distintas experiencias en el aula es teniendo en cuenta la individualidad y asimismo la colectividad del aula en el que estoy, ¿sí? Hay que evaluar primero las condiciones de los educandos, su contexto social, sus gustos, sus intereses, tanto individuales como colectivos, de manera que las prácticas pedagógicas puedan llevarse de una manera didáctica y también significativa, es decir, enseñar a partir del contexto, a partir de lo que los estudiantes les llame la atención o sea útil para ellos. Siempre hay que tener en cuenta esto, siempre el para qué enseño. No simplemente es enseñar y ser transmisores de conocimientos, sino también brindarle al estudiante la posibilidad de decir, bueno, esto que me están enseñando me sirve para este fin o en mi contexto es útil por esto. ¿Qué puedo hacer yo con este conocimiento que me están brindando? Entonces siempre enseñar ese para qué de la manera más didáctica y por supuesto cómo lo enseño. Para saber cómo lo enseño es necesario conocer al estudiante, específicamente sus gustos e intereses, y tratar de incluir un poco de esos gustos y de esos intereses de manera apropiada para que el saber se convierta en un aprendizaje significativo y útil en su entorno también, dándole aplicabilidad a lo aprendido. ¿Articulado diferentes experiencias en el aula con mi saber pedagógico? Sí. Me gusta llevar a cabo el uso de las TIC, me gusta utilizar la generación de dibujos, la utilización de historietas, de caricaturas, puesto que el lenguaje o lengua castellana, que es el área que imparto, no es solamente para escribir, sino también producción audiovisual, artística, de distintas formas, y por lo tanto los estudiantes pueden crear una práctica constante de nuevos aprendizajes. Por otra parte, está el ejercicio de llevar a cabo lecturas a través de audios donde ellos se van a escuchar, se van a sorprender en el momento en que ven cómo leen, cómo van leyendo o de qué forma van mejorando en sus procesos lectores. Entonces, por lo tanto, el saber pedagógico desde las experiencias constantemente es generado desde las TIC y utilizándola para fortalecer esas habilidades y esas competencias que tienen los estudiantes desde el área en lengua castellana. ¿Cómo manejaría usted los casos de inclusión en el aula, es decir, las distintas condiciones a nivel mental, cognitivo o del aprendizaje, síndromes, déficit de atención, hiperactividad? ¿Cómo abordaría las distintas necesidades educativas que se puedan encontrar? Cuéntenos una experiencia que haya tenido relacionada al tema, cómo la manejó y qué resultados obtuvo. Bien, en las instituciones educativas públicas usualmente trabajamos la inclusión a partir del PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Esto se hace según la necesidad educativa especial del educando y a partir de allí se adaptan
los saberes, las enseñanzas, los contenidos, las competencias, las estrategias pedagógicas, dependiendo de la necesidad educativa especial, de manera que el estudiante, a partir de ese PIAR, pueda adquirir el conocimiento de la mejor manera según sus habilidades y competencias individuales. En la institución educativa donde laboro, pues contamos con orientador escolar y también con un docente de apoyo. Tuve un caso específico con un estudiante sordo. Llegó una docente de apoyo para este estudiante y la manera en que trabajamos y acompañamos su proceso académico fue que en algunas horas adicionales el estudiante recibía clases con esta docente de lengua de señas y él no era sordo totalmente, sino que tenía un grado pues bajo, podría decirse. Su escucha no funcionaba muy bien, pero alcanzaba a escuchar y estaba perdiendo la audición con el pasar de los años. Esto quiere decir que él cuando nació pues tenía su audición en perfecto estado, pero a medida de los años la iba perdiendo. Y se dice que en algún momento va a llegar a perderla definitivamente. Entonces, por eso, aprovechando que aún tenía un grado de escucha, la docente le enseñaba el lenguaje de señas y durante la clase ya estaba presente. Ella no interfería en las estrategias pedagógicas ni en la clase, solamente hacía el acompañamiento al estudiante. Ellos se hacían en la parte de adelante del salón. Yo estaba presente, siempre muy cerca de él, para que escuchara de la mejor forma y al mismo tiempo la docente de apoyo con lenguaje de señas le iba transmitiendo todo lo que yo iba orientando. Pero no le enseñaba a él cosas diferentes o le ponía guías diferentes, no, era la misma enseñanza. Sin embargo, al final pues siempre me acercaba a decirle pues si estaba todo claro, tenía alguna pregunta, lo mismo que se hace con otro estudiante. La idea de los estudiantes con necesidades educativas especiales no es que a veces muchas personas lo malinterpretan, es ponerle cosas más fáciles o ponerlos a pintar, a dibujar, o simplemente pasarlos sin que adquieran los desempeños del área, sino que desde su condición pueda aprender. Ese es el objetivo. Bueno, en relación a la pregunta de cómo manejaría el ejercicio de inclusión dentro del aula, pues consideraría que estaría el uso del PIAR, puesto que es una herramienta para esas, digamos, adecuaciones de guía según esos aprendizajes. Aunque de mi parte soy muy sincero y considero que no tendría que prepararme más para poder dar atención a esos niños, puesto que de parte del ministerio no se ha generado mucho de esas capacitaciones, no hay ese acompañamiento de infraestructura, no hay esas dinámicas de generar los otros docentes especializados en el acompañamiento según las caracterizaciones de algunos niños. Entonces, por lo tanto, de mi parte consideraría que sería una nueva experiencia y algo muy, pero muy, digamos, de un nivel de mucha responsabilidad, puesto que hay que hacer aterrizajes de guías, hay que generar la adaptación de los niños dentro del entorno, la aceptación de los otros niños hacia ese niño que está en su condición diferente, de sus necesidades especiales. Entonces, por lo tanto, se generaría algo muy nuevo y creería que me tendré que preparar demasiado para poder asumir esa gran responsabilidad.
¿Cómo manejaría usted los casos de abuso en el aula, como los de violencia intrafamiliar o de tipo sexual? ¿Conoce usted los marcadores que evidencian estas situaciones en los niños o jóvenes? Si en este tipo de situaciones los niños o jóvenes lo expresan implícitamente como en dibujos, ¿qué medidas tomaría? ¿Sabría usted cómo ganarse la confianza de niños o jóvenes para que puedan expresar abiertamente estas situaciones? Bueno, en las instituciones educativas públicas, rurales, se evidencian comúnmente estos casos de abuso, lamentablemente. Pues no quiero decir que solamente en estas condiciones, sino que a partir de mi experiencia, pues en las instituciones educativas donde he laborado, es común escuchar estas situaciones. Generalmente los chicos son un poco introvertidos. Nosotros hacemos en el Huila, no sé si sea a nivel nacional, al inicio del año algo que se llama historias de vida, y pues allí se preguntan, se hacen algunos cuestionamientos a los estudiantes y al final son preguntas específicas, pero al final se da la oportunidad de, si el estudiante quiere expresar algo adicional o quiere contar algo, tiene alguna situación. Y pues como en esas instituciones educativas es muy común que el docente establece también una relación de confianza con el estudiante. Se gana la confianza del estudiante y esto permite que ellos a veces pues abran su corazón también y expresen situaciones familiares, personales. Entonces muchas veces en esa pregunta final que se hace en el proceso de completar las historias de vida, los estudiantes manifiestan esas situaciones, o a veces no allí, sino en otros espacios, a veces en los descansos. Se acercan y le manifiestan alguna situación. A veces un profe: necesito hablar con usted, profe, me está sucediendo algo, quisiera contar algo. Eso sucede más a menudo con las profesoras, ¿sí? Mujeres, de pronto porque se sienten más en confianza. Así que pues sí es evidente, generalmente estos estudiantes son un poco más introvertidos durante las clases. A veces también influye en el aprendizaje, en los procesos cognitivos y en el arte también. Desde mi clase también se trabajan pues aspectos artísticos para la adquisición del vocabulario en inglés, exposiciones, roleplays, todo ese tipo de estrategias pedagógicas. Y también en la realización de esas dinámicas educativas, los estudiantes expresan de pronto cuestiones de soledad, un poco más oscuras, sus dibujos, también gustos musicales, bueno, expresiones artísticas también un poco más pues más tristes, y manifestaciones de soledad, de tristeza, es común en ellos. Bueno, la forma de manejar el tema de los abusos sexuales o cualquier otro tipo de abuso, bueno, pues si es de pronto algo de lo que llamaríamos no matoneo ni de pronto bullying en extremo, pero pues si esas chanzas reiterativas molestas, pues se hace con un acompañamiento de padres de familia. Pero si hay algún delito y ese tipo de situaciones de un alto nivel, pues tendría uno que activar las rutas de atención hacia lo que corresponde al tema de violencia de género, o el tema de la ruta de atención que corresponde a la violencia contra los niños, infantil, o de pronto tendría uno que activar, dependiendo de la situación,
la ruta de atención frente al abuso sexual. Pero pues de que haya un conocimiento que alguna vez haya tenido que poner en práctica esto, no. Entonces, por lo tanto, si conozco muy poco, podría decir, puesto que no he tenido que generar una activación de esta ruta, entonces por lo tanto sí creería que es muy poco lo que conozco frente a esas activaciones, porque no he tenido la necesidad de activarlo en la medida que no he tenido esas circunstancias. De pronto, ¿cómo se hace un acercamiento hacia los estudiantes para poder tener cierta confianza al momento de expresar algunas situaciones? Eh, de forma en que o sea, es muy difícil, puesto que los muchachos en ocasiones son muy herméticos para decir algunas situaciones emocionales que les ocurren. Entonces, por lo tanto, es algo complejo y yo creería que a través del diálogo y de pronto de dar unas informaciones preventivas o algunas informaciones que les permita conocer un poco más acerca de algunos temas, ahí es donde poco a poco se pueden ir abriendo a otras formas de hablar, a otras formas de entender, a otras formas de expresar. Entonces, por lo tanto, creería yo que a través de presentar esas actividades, de participar, de dialogar, de darles a conocer, hacer charlas preventivas, charlas de promoción, entonces, por lo tanto, sería de esa forma, creería yo. ¿Cómo ha manejado dentro de su experiencia los diferentes contextos del sistema educativo? Se sabe que tenemos la educación pública y la privada, y dentro de estos distintos panoramas como el rural. ¿Cree usted que sí existe una brecha entre estos? ¿Piensa usted que el nivel socioeconómico de los estudiantes afecta directamente sus procesos de aprendizaje, además de otros factores como lo son las herramientas, implementos y la infraestructura adecuada para ello? Mencione alguna de las situaciones que ha experimentado. Bueno, yo he trabajado, como les mencioné en un momento, en distintos contextos educativos y considero, por supuesto, que sí hay una brecha, una gran brecha entre el contexto rural y el contexto urbano. Sinceramente, desde lo rural he percibido como los procesos de aprendizaje se dificultan un poco más porque desde mi experiencia personal trabajé en un colegio privado con énfasis en inglés, digamos que urbano y los estudiantes eran de un contexto socioeconómico pues un poco alto. Los niños vivían en estratos altos, sus padres en su mayoría profesionales, y el colegio contaba con todos los recursos educativos necesarios para un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo: recursos tecnológicos, tablets, computadores, parlantes, televisores, libros de texto en inglés. Esto permitía que pues tanto en los espacios académicos como en sus casas también, porque en sus casas contaban también con internet, computador y todos estos recursos para poder practicar lo enseñado en el aula. Eso permitía que sus procesos pues fueran mucho mejor, y se evidencia que en el contexto rural precisamente la falta de recursos educativos. Personalmente trabajé una vez en una institución educativa rural donde en un mismo salón estaba grado 10º y grado 11. No por ser escuela nueva, sino porque por falta de infraestructura no había suficientes salones. Entonces pusieron 2 tableros y el docente tenía que estar un ratico allí orientándole a los de grado 10º, otro rato a los de grado 11. Sus
propios recursos, llevaba parlantes o pues procuraba brindarles a los estudiantes estas herramientas educativas. También se evidenciaba que las horas de clase eran muy mínimas comparadas con el colegio privado. En el colegio rural solamente habían 3 horas de inglés y por el contrario en el colegio privado, a la semana, 3 horas de inglés a la semana, y en el colegio privado se veían hasta 5, 6, 7 horas, dependiendo también el grado de escolaridad. Entonces, los resultados, los procesos académicos eran muy favorables en el contexto privado urbano que en el contexto rural público. La experiencia dentro de los diferentes sistemas educativos es algo muy riguroso y drástico, puesto que cuando se encuentra en el sector privado hay esos elementos de seguimiento, de control, de permanente seguimiento a lo que realiza el docente, que no se vaya a salir de la malla, que por lo tanto los tiempos, cumplirlas a cabalidad. Entonces ese sería un tema de los diferenciales entre lo público y lo privado. Lo público se lleva a cabo también desde la libertad que uno como docente pueda desarrollar al llevar a cabo algunas temáticas, algunas actividades innovadoras o formas de producir nuevos conocimientos. Entonces, por lo tanto, allí creería yo que depende de cada uno cómo observe. Entonces, en mi sentido, los pinitos lo hice en el sector privado y por lo tanto tengo una disposición también a generar múltiples formas de aprendizaje, de generar herramientas, la utilización de herramientas, no dentro de lo mismo con lo mismo, sino llevar a cabo herramientas, actividades, realizaciones distintas, no que el simple cartel, sino otras formas. Entonces, por lo tanto, pues se llevan a cabo de esa forma la manera en que yo impacto en los dos lugares, pero se nota muy, ¿por qué? El profesor de pronto siente digamos, unos constreñimientos, unas formas de que en el privado pidan resultados estrictos, cambio que en lo público depende mucho de la voluntad de uno como docente, de qué es lo que quiera hacer, cómo lo quiera realizar, qué es lo que lleve a cabo, cómo lo quiere desarrollar y de esa forma en que le agrega el granito de arena de innovación. Entonces, por lo tanto, es muy fundamental. Si hay diferencias, sí hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque mientras que se van por resultados específicos, alcanzar metas específicas, pues también se generan esas condiciones de competitividad. Y por lo tanto, si hay unos resultados, si hay unas diferencias abismales entre lo público y lo privado. Entre lo rural y urbano, aún más, por motivo en que los anhelos, los deseos, las proyecciones de vida de algunas comunidades son muy reducidas, es decir, depende a su contexto más próximo y de ahí no se sale. Entonces, por lo tanto, y uno como docente tiene que desde un saber pedagógico significativo, generándole valor a lo que se hace Dentro de su experiencia, ¿ha dictado asignaturas ajenas a su área de conocimiento? ¿Sabe usted por qué se genera esto? ¿Le parece adecuado tomar la responsabilidad de otra asignatura cuando no se tiene la debida preparación para ello? ¿Cómo cree usted que podría cambiar esta situación? Sí, dentro de mi experiencia he orientado otras asignaturas, otras áreas del conocimiento. En mi primera experiencia como docente provisional de un colegio público, ingresé a mitad de año escolar, aproximadamente en julio. Entonces tuve que orientar las asignaturas que asignaron a mi carga laboral. En este caso fue
artística, ética y valores, religión e inglés. ¿Por qué? Porque el número de estudiantes, el número de grupos era muy poco, era muy mínimo, muy reducido en esa institución educativa. Por lo tanto, habíamos pocos docentes y debíamos orientar otras áreas del saber para que nuestra carga laboral pues estuviera completa. Pienso que esto se genera pues por la deserción escolar, ¿sí? El número de estudiantes en el campo a veces es muy reducido porque los estudiantes se van retirando porque prefieren trabajar en el campo, por las condiciones económicas, prefieren el dinero en muchas ocasiones, o deben hacerse responsables de sus familias, ayudar en el campo. En el Huila específicamente pues el ingreso económico de las familias, el mayor ingreso se genera es por el café. Entonces los estudiantes usualmente deben o deciden dedicarse a la recolección del café en temporada de cosecha y pues generalmente se retiran. Pienso que no es apropiado porque pues no tenemos los conocimientos básicos de muchas asignaturas, de muchas áreas del conocimiento, ni las habilidades. Entonces se dificulta un poco y los procesos de enseñanza en esas áreas ajenas a nuestra preparación pedagógica no son lo suficientemente óptimos. Pienso que se debe hacer un trabajo no solamente de docentes y directivos con las comunidades educativas, sino también el Estado tiene gran responsabilidad en esto. ¿Qué conoce acerca de la deserción escolar y por qué se presenta? ¿Qué estrategias implementaría para mitigar la deserción? Cuéntanos una experiencia significativa en particular que haya vivenciado. Como lo mencioné anteriormente, la deserción en el área rural específicamente se da por los ingresos socioeconómicos de las familias. En el campo usualmente los niños y jóvenes se dedican también a trabajar, a ayudar con las labores del hogar. Las niñas deben ayudar a sus madres a hacer la comida de los trabajadores. Los chicos deben ayudar a su padre con los diferentes cosechas, labores del campo. Algunos estudiantes también trabajan en los pueblos, en talleres, en supermercados, porque su sueño, su meta es lograr comprar una moto. Es como el común denominador en esos espacios. Entonces empiezan a desertar porque en su proyecto de vida no está a continuar con la educación técnica, tecnóloga o profesional, sino simplemente cumplirle a sus padres con el estudio de bachillerato y dedicarse a las labores del campo, o continuar en sus pueblos haciendo diferentes labores. Es una situación triste, pero es una situación real. Nosotros como docentes tenemos el objetivo diario de motivar a los estudiantes y a continuar con sus estudios, hablar con las familias para que los apoyen, brindarles diferentes oportunidades también, de que ellos encuentren en la educación una motivación para su vida y que los conocimientos adquiridos también pueden ayudarles en sus labores económicas, ¿sí? Por eso también en las instituciones educativas en grados superiores se hacen convenios con entidades que les brindan técnicos que son acordes al contexto sociocultural, como por ejemplo en turismo, agricultura, también enfocados en el café, en el caso del Huila, tecnología, computación, administración, y pues eso también les permite a ellos
los motiva a terminar grado 11 para recibir también su doble titulación. Esa también sería como una estrategia que hemos adoptado. Y también el ir a los hogares, porque a veces los padres de familia en el campo pues dicen que no pueden ir por todos sus compromisos o por falta de transporte, por distancias. Entonces vamos hasta los hogares, muchas veces en compañía del orientador escolar, de los coordinadores, a tratar de que los chicos retomen los procesos académicos. La deserción escolar es un tema bastante complejo, puesto que si hay deserción es porque de pronto los niños pueden estar migrando con sus padres a otros lugares a trabajar, o que el trabajo dentro de la temporada de la cosecha se pone mucho mejor en otros espacios. Entonces, por lo tanto, allí se logrará hablar demasiado de ese nivel de deserción. Si vamos a hablar de pronto en que los traslados también, si vamos a hablar en relación de que algunos estudiantes van reprobando muchas materias y se sienten cansados, que ya no quieren estudiar más y desean ir a trabajar. Entonces, por lo tanto, esas serían las tres formas de deserción. Una, que sería que los padres de familia tengan que cambiar de lugar de trabajo, entonces, por lo tanto, migran los niños. Dos, que de pronto el tema de la cosecha o el tema de que llegó la temporada productiva de la zona, entonces los niños desean ir a coger el dinerito, tener platica, entonces por lo tanto salen de estudiar. Tres, de pronto no es por el deseo de los niños ir a tener dinero, sino es por las necesidades económicas que se viven dentro de la familia. Entonces, por lo tanto, es muy fundamental tener en cuenta esas tres condiciones de deserción. ¿Cómo abordaría los casos de agresión y violencia dentro del aula, es decir, los distintos comportamientos agresivos que se presentan en los niños o jóvenes? ¿Cómo reaccionaría en el caso de porte de armas cortopunzantes o de fuego? ¿Qué tipo de estrategias para la resolución de conflictos implementaría para mitigar las situaciones de violencia? Cuéntenos una experiencia en particular que haya vivido. Bien, en las instituciones educativas hay rutas de atención a situaciones que se presentan en el aula o en la institución educativa. En el caso de la agresión y la violencia dentro del aula, pues se debe llamar la atención, dejar registro en el observador del estudiante, llamar a padre de familia, informar a orientador escolar, establecer compromisos entre padre, estudiante, director de grupo. Esas son como es como la ruta de atención a este tipo de situaciones. Y las dificultades que se presentan en cuanto a la disciplina están tipificadas, ¿sí? Entonces hay situación tipo 1, tipo 2, tipo 3, y la de armas cortopunzantes o de fuego ya son situaciones tipo 3 que involucran también otras entidades de atención a estudiantes, como por ejemplo la comisaría de familia, la policía de infancia y adolescencia, incluso el ICBF, dependiendo del grado de violencia o pues de la situación presentada. Pero todo esto se debe hacer con previo informe, con previos acuerdos y siempre de la mano de la familia. Se debe dejar un registro y la familia debe estar informada. Nosotros como docentes de aula solamente informamos. Ya el docente orientador, los directivos son los que se encargan de establecer el vínculo con las otras entidades del Estado y hacer seguimiento a estas situaciones. Realmente yo nunca he vivido ni en una institución pública ni en una privada este tipo de situaciones. Los estudiantes afortunadamente han sido siempre muy responsables, respetuosos,
y no he evidenciado de manera personal ninguna situación de estas. Relaciona que si algún estudiante llegase a llevar algún arma de fuego o tener en su poder un arma cortopunzante, pues ¿cómo reaccionaría? Pues buscando la forma de dialogar con aquel muchacho, bueno, pues dependiendo de cómo esté de acalorada la situación, entonces también depende mucho de cómo se generaría esa intervención, aunque bueno, hay lugares donde se trabaja en zona rural, donde el tema de llevar un machete es muy frecuente, entonces por lo tanto no habría ningún inconveniente. Y pues por otra parte, el tema de un arma de fuego, pues creería yo que en el caso mío no ha sido muy próximo a ese tipo de realidades. Pero cómo uno actuaría sería algo de incertidumbre porque no sabría cómo responder porque nunca he tenido ese tipo de acercamientos. Y pues en el caso mío soy un miedoso al tema de las armas, entonces por lo tanto no sabría cómo reaccionaría en realidad. ¿Cómo se lleva todo el proceso con los padres de familia respecto a los informes de aprendizaje y comportamiento de los estudiantes? Cuéntanos una experiencia buena y otra no tan buena. Los informes académicos y disciplinares se llevan a cabo a través de reuniones que se realizan periódicamente durante el año escolar. Se hace un llamado a padres de familia o acudientes y de manera colectiva se hace un informe general del comportamiento de los estudiantes, del rendimiento académico durante el periodo, y al final pues se entregan los boletines de manera individual, el informe académico, y se establecen compromisos con padres, los padres o acudientes de los estudiantes que tienen alguna dificultad, ya sea académica o disciplinar. Si de pronto hay situaciones de conflicto durante el periodo, no se espera a finalizar, sino que durante el periodo se establece comunicación también con el padre de familia o acudiente. Las situaciones buenas son cuando los padres o acudientes asumen sus responsabilidades, están pendientes de los procesos educativos de los estudiantes, hacen acompañamiento, acuden a los llamados. Y pues situaciones no tan buenas es cuando el padre de familia, que también ha sucedido, se enoja, muestra enojo o inconformidad por los llamados de atención que se realizan y no apoyan el proceso, sino que por el contrario ponen más barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje o en los procesos comportamentales de los estudiantes. Bueno, la entrega de informe a los padres de familia pues se hace de forma individualizada, puesto que se entrega, se puede hablar con los padres, se hace compromiso, se hace unas actas de compromiso cuando van reprobando varias áreas, se les hace ese seguimiento a esos compromisos que se establecen dentro de los periodos a periodos. Y por último, pues si el estudiante no cumple, pues lastimosamente es señal de que va reprobando el año. Entonces, por lo tanto, se hace de forma individual, se habla con cada uno de los padres y estudiante al lado, se hace un seguimiento constante durante el periodo. Entonces, por lo tanto, está ese seguimiento constante de parte mía, podría decirlo, pues que en ocasiones hay situaciones donde no se puede generalizar, o si se generaliza de pronto alguna situación, pues también es bien compleja. Entonces, por lo tanto, ahí en mi caso se hace eso, en el colegio se lleva a cabo esa dinámica de que se hace la reunión, directores de grado entregan informe individualmente y profesores durante el periodo, cada vez que tengan alguna dificultad con los estudiantes en rendimiento académico, disciplinario, comportamental, pues hacen un seguimiento constante dentro de la situación. ¿Ha tenido usted un estudiante embarazada? ¿Piensa usted que este tipo de situaciones se pueden prevenir? ¿Qué acciones tomaría usted respecto al tema? ¿Cómo afecta un embarazo la vida de un estudiante
y su proceso escolar o universitario? Sí he tenido estudiantes embarazadas, sobre todo desde grado noveno a 11. Pienso que ese tipo de situaciones sí se pueden prevenir con educación sexual. Desde casa, no solamente desde el colegio. Desde el área rural podría decir que el tema de la sexualidad en general es un tabú en los hogares. Los estudiantes están totalmente desinformados, desconocen los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, la responsabilidad, el cuidado de su cuerpo, incluso la higiene personales más en los grados inferiores, temas como la menstruación también son un tabú en los hogares, entonces las niñas están totalmente desinformadas y los estudiantes empiezan a investigar a su manera con sus amigos, compañeros, vecinos, y realmente no logran adquirir un saber, los saberes necesarios para prevenir este tipo de situaciones, sobre todo de embarazo adolescente. Otra de las causas del embarazo adolescente, más allá del desconocimiento de la responsabilidad, de la prevención, de los métodos anticonceptivos, es también las situaciones intrafamiliares. También hay estudiantes conscientes que piensan que de esta manera pueden huir de sus hogares. Es la manera de irse, de alejarse de pronto de familias violentas, de su abusador. Entonces también esto es común. La cuestión de las acciones que debe tomar la institución educativa, pues es más preventiva a través de campañas, proyectos educativos, escuela de padres. Bueno, en relación a la pregunta, si he tenido estudiantes que asisten al colegio estando embarazadas, sí, en el colegio donde laboro ha habido niñas que han estado en embarazo y el colegio ha tenido que adaptarle materiales, ha tenido que adaptar de pronto algunas guías o formas de enviarle los trabajos cuando los embarazos son de alto riesgo y las niñas viven en zonas donde la moto es muy compleja bajar hasta el colegio. Entonces en ese sentido sí se hacen las adaptaciones de guía, se procura que las niñas tengan cerca la información, se busca la forma de cómo no es escolarizarlas, sino antes tenerlas ahí en la cadena de escolarización y que si de pronto el proceso de dar a luz es durante el segundo o tercer periodo antes de terminar el año lectivo, pues se le busca la forma de cómo contribuírsele a la niña para que también no tenga que correr el riesgo de perder el año si de pronto tiene unas cualidades, unas características apropiadas con respecto a su rendimiento académico. Entonces, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Reconoce usted que la depresión y la ansiedad es uno de los retos en la educación actual? Sí, no, ¿por qué? ¿Ha tenido usted estudiantes que practiquen el cutting, la autoflagelación o cualquier otro tipo de daño a sí mismo debido a problemas psicológicos o emocionales? ¿Cómo manejaría usted este tipo de situaciones? Cuéntenos su experiencia. Contrarrestar la depresión y la ansiedad en la educación actual es uno de los retos, ya que se evidencia que esto va incrementando día tras día en los adolescentes. Personalmente he tenido estudiantes que practican el cutting, la autoflagelación, que están involucrados en situaciones
de medicación por depresión, incluso algunos estudiantes han intentado suicidarse, ¿sí? Yendo más allá de los cortes en su piel, a través de otras prácticas también. Las instituciones educativas, lo que podemos hacer frente a estas situaciones es identificar el caso, dejar registro y llevar a orientador escolar. En las instituciones educativas donde no hay orientador escolar es bastante difícil, pues ya toca al docente hacerse cargo de eso, pero afortunadamente en la institución en la que laboro hay orientador escolar y pues ellos son los que se hacen cargo de esta situación, informar a padres de familia y llevar el seguimiento adecuado. En relación a la depresión y ansiedad, pues no sé cómo identificarlo, no sé cómo generar esos espacios de reflexión ante si alguien la padece o no, no sabría cómo hacerlo. Si he tenido casos de cutting o matoneo, sí. ¿De qué forma se hace el debido seguimiento? Pues hablándole a los niños acerca de esa autoflagelación, pues qué es lo que quieren ellos expresar, por qué están haciendo eso. Es decir, en lugar de juzgar, que ellos nombren cuáles pueden ser las causas o por qué están sintiendo esa necesidad de flagelación, cuáles son lo que lo motiva a eso, por qué razón y qué efecto siente, puesto que como uno no es un psicólogo y pues orientación psicólogo o docente orientador, en el colegio hace poco hay, entonces por lo tanto son dinámicas que buscan una forma también de generar ejercicios con la S, con la policía, para que vayan y de charlas y talleres acerca de esos temas, entonces por lo tanto es fundamental. ¿Qué piensa usted de las diferentes herramientas tecnológicas? O para ser más puntuales, ¿qué piensa usted del celular y el fácil acceso que tienen los estudiantes a él? ¿El uso de las redes sociales afecta la atención para el desarrollo de las clases? ¿Cómo transformaría usted estos paradigmas y utilizaría estas herramientas a su favor? Hoy en día el uso del celular en los estudiantes, específicamente en los adolescentes, es algo innegable. Y en las instituciones educativas no tenemos la potestad de prohibirlo, específicamente las públicas. De pronto en las privadas, pues por ser contextos diferentes, es posible establecer estas normas y que los padres de familia, debido a que pagan y hacen acuerdos, firman actas, pues pueden prohibirlo, pero nosotros no. Entonces lo que yo considero es que nosotros como educadores siempre debemos estar actualizándonos también y entender que la tecnología hoy en día es una realidad. Las prácticas pedagógicas deben ser reestructuradas, actualizadas, adaptadas a los contextos específicos y reales de los estudiantes. Que el celular no sea un distractor, sino por el contrario sea una herramienta de aprendizaje. En el caso específico, hice una investigación sobre el uso de la red social Facebook en el proceso de escritura en inglés con estudiantes de 10º grado. Entonces el uso de esta red social permitía el desarrollo de la escritura en inglés como habilidad lingüística, y era de manera intramural. Los estudiantes en sus espacios de esparcimiento utilizaban a diario esa red social, por lo tanto se convirtió en un elemento que permitía el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, ya que ellos en sus tiempos libres no solamente estaban visualizando
contenido en español, sino también a través de un grupo privado de Facebook. La docente hacía retroalimentación constante en inglés, los estudiantes participaban todo el tiempo, no había un horario específico y todo se hizo a partir de los gustos e intereses de los estudiantes. Todo lo enseñado en el aula los estudiantes de estas edades les gusta, se llevaba a cabo en la lengua extranjera inglés y realmente fue un proceso bien enriquecedor tanto para la docente como para los actores sociales, en este caso los estudiantes de grado décimo. Entonces yo pienso que como educadores debemos es observar las oportunidades de mejora y aprovechar los recursos que hay a la mano para desarrollar de la mejor forma todos esos procesos académicos. Las tecnologías sí las utilizo y las implemento dentro del aula de clase, haciendo producciones de stop motion, haciendo de pronto también PubScat, haciendo de pronto actividades donde los niños tengan que hacer audios para escucharse, en crear historias con fotografías, con imágenes, recrear esas historias que ellos han planteado desde la escritura en su cuaderno. Y por último también considero que el uso del celular puede ser positivo siempre y cuando haya esa propia orientación y un constante seguimiento durante la actividad que se esté desarrollando. ¿Sabe usted qué es la transversalización de las áreas del conocimiento? ¿Le parece una práctica útil en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo abordaría usted una clase desde su área con la integración de las artes? Si ya lo ha aplicado, cuéntenos una experiencia significativa y los resultados que obtuvo de esta. La transversalización de las áreas del conocimiento me parece una práctica útil en los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a que permiten integrar todas las dimensiones del saber y que haya como una convergencia entre las diferentes asignaturas, habilidades, competencias disciplinares y los estudiantes vean una armonía entre lo que cada docente quiere enseñarle y el para qué. Pienso que también es una manera de motivar al estudiante en las diferentes áreas. Por ejemplo, específicamente en el área de inglés, si se integra con las artes, se transversaliza con las artes, los estudiantes se motivan muchísimo más porque pueden desarrollar sus habilidades lingüísticas y sus competencias comunicativas de una manera más didáctica, reflejando sus saberes artísticos a través del teatro, de la música, de la pintura, los dibujos. Los estudiantes pueden, a través de diferentes exposiciones y muestras artísticas, demostrar la adquisición de conocimientos, ya sea de vocabulario, como de comprensión lectora, de comprensión también de los audios, para el desarrollo de su habilidad lingüística de la escucha, para la habilidad lectora a partir de cuentos, de textos multimodales y para el habla a través de roleplays, performances u obras de teatro. Entonces está muy relacionado y también hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mucho más significativo. La transversalización es importante, sí es muy importante la transversalización, puesto que permite que todas las áreas del conocimiento estén integradas dentro de una temática. Es decir, que los niños puedan conocer la condición holística que puede tener el saber, el aprendizaje, aunque en ocasiones no se imparte mucho ese proceso de transversalización, a menos de que sean proyectos de llevar por obligatoriedad a través de esos proyectos obligatorios que impone el MEN,
aunque también uno genera las dinámicas de hablar de sexualidad, de hablar de violencia, de hablar de pronto de temas de prevención de abusos, hablar también acerca de temas como el desarrollo, el respeto, la integridad del otro, que corresponden a proyectos transversales como el de violencia, el de sexualidad, el de un ambiente sano. Entonces, por lo tanto, sí son muy importantes desarrollarse de manera específica y de manera amplia, puesto que de manera específica quiere decir que sería de una forma en que cada una de las áreas o asignaturas haga un abordaje de ese tema desde su forma de verlo y entenderlo. Entonces, por lo tanto, sí es fundamental. Y sí se ha llevado a cabo, sí se ha llevado a cabo en algunos momentos, en algunos procesos que se han tenido en cuenta desde el colegio, como lo mencionaba, en esos proyectos de sexualidad, esos proyectos de temas de violencia, de importancia para la institución, como también el tema de la educación sexual. Entonces, por lo tanto, sí.